es presentado por Súbete ahora a la nueva Amarok de Volkswagen. WOM y el Power de los emprendedores. Compañía de seguros con futuro. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar. El primer café en cooperativa. Velocidad terminó el debate del Frente Amplio ahí en el sector oriente de Santiago, una transmisión de cooperativa junto a una red nacional de emisoras para el debate Mayol Sánchez Mayol, de este conglomerado que participa en primarias el próximo domingo, justamente el día en que se juega el partido clave, concluyendo ya la Copa Confederaciones. Y aquí estamos en el primer café, una nueva mañana en cooperativa. Me dicen que tengo que contar algunas cosas antes de presentar a los honorables invitados contertulios cafeteros de esta mañana. Según el mapa de conflictos socioambientales, Chile registra casos críticos como el llamado patio trasero de Tiltil, que involucra chancherías, un relleno sanitario, una planta de tratamiento de aguas hervidas y un tranque de relave. Generar un diálogo entre los afectados es el tema de la conferencia que dará en las próximas horas Kei Kopishke en la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Ahora sí, estamos listos para presentar a nuestros contertulios, cafeteros, la nueva mañana en cooperativa. Guillermo Larraín, encargado programático del comando de Carolina Goich. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días, Chile entero. Bueno, sigue de encargado, ¿no? Sí. ¿Está todo bien? Todo bien. Ya. Gonzalo Blumel, director ejecutivo de la Fundación Avanza Chile, coordinador programático del comando de Sebastián Piñera. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La misma responsabilidad para esta semana, ¿eh? Al menos para esta. ¿Sí? La próxima... Uno nunca sabe. Nunca sabe. Dado que hoy día juega Chile, los partidos se acaban en el minuto 90. No ¿Eso podría influir en la primaria del próximo domingo, no? ¿El partido? Yo creo que sí. Un partido de Chile a las 2 de la tarde, con todo lo que significa una final tan importante, significa el doble desafío para convocar, motivar y movilizar a los adherentes de Chile Vamos a las primarias. O sea, no va a haber 1 millón de concurrentes, entonces. Es difícil pronosticarlo. Nosotros tenemos... Pero lo pronosticó Sebastián Piñera. Es una aspiración, efectivamente, Claro. Y tenemos el ánimo. Yo creo que el debate en general se ha politizado y la gente está hablando de política y está entusiasmada. Los debates están teniendo rating, la franja está teniendo rating. Por lo tanto, hay un interés de la ciudadanía en este proceso. Juan Andrés Lagos, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, miembro del Comité Estratégico del Comando de Alejandro Guillé. ¿Sigue con las mismas responsabilidades y todo? Sí, bien, estamos trabajando muy bien. Candidato, o sea, nadie se baja. Filmatones, bien exitosa, el candidato viaja y viaja, Punta Arenas, ahora va a la Araucanía, a las comunidades. ¿Cuándo va la Araucanía? Ahora en los próximos días. Ah, ya. Sí. Ya, bueno, ustedes son unos privilegiados, los tres. Así, muchas gracias. Claro, el privilegio No lo sabía. es que ahora poder comentar y comparar los dos debates. El eso, debate de Chile Vamos y el debate del Frente Amplio de esta mañana. Y bueno, aquí incluso en Cambio 21 dice primaria a la derecha, candidatos con pies de barro. Hubo desazón en el Chile Vamos por la forma como se establecieron las relaciones. A ver, yo creo que... Se habló de mentiroso profesional, prófugo de la justicia, ignorante, tómate un almonil, que tu señora te haga un cariñito. Fueron algunas de las expresiones más relevantes del debate. A ver, yo creo que efectivamente es difícil... Gonzalo Blum. Es difícil sacar un balance positivo después del debate. Yo creo que hay aspectos positivos en general del proceso. Y el hecho de estar debatiendo con todas las dificultades creo que también es positivo. Hacerlo frente a la ciudadanía, tener un proceso, digamos, de primaria. Pero efectivamente el debate, y lo dijo el expresidente Piñera, dejó un sabor amargo en el sentido de que sirvió poco para lo que para el objetivo que tenía, que era confrontar ideas de futuro sobre cómo revertir la situación que está viviendo Chile y superar este estancamiento. Y se quedó muy centrado en temas más personales, en temas de descalificaciones, cosas que obviamente no son las que la gente espera ni lo que la gente valora, digamos, de la discusión pública. Ese efectivamente yo creo que fue un tono que no fue el adecuado, pero yo creo que no hay que dramatizarlo. Son parte de los aprendizajes de este proceso nuevo de las primarias. Las primarias de la vez anterior del 2013 fueron muy anómalas, porque en el caso de la nueva mayoría,
Era una primaria donde no había ninguna duda de que la presidenta Bachelet iba a ganar la elección presidencial, y los tres candidatos que le competían en su momento, Velasco, el actual ministro Gómez y Orrego, jugaron el juego en función de eso, digamos, fue muy en guante blanco. Y en el caso de Chile Vamos, su primaria era una primaria que en el fondo, si bien había harta rivalidad entre las dos figuras que competían, porque son dos figuras muy importantes de la UDI y Renovación Nacional, pero en el fondo se sabía que era una elección que iba a tener poca incidencia en el resultado final, porque era imposible derrotar a la presidenta Bachelet. Por lo tanto, ahora estamos viendo primarias realmente competitivas, y es parte un poco de lo que uno observa en otros países, en Estados Unidos o en países donde hay primaria, hay más tradición de primaria, que efectivamente la primaria en sí misma genera discursos muy encendidos y ambientes muy polarizados, y después de la primaria se produce una convergencia en torno a las candidaturas de unidad. Estamos hablando de primaria, Guillermo Larraín, y del debate del Chile Vamos, y si quiere hacer una referencia al de hoy día también. Y al debate y a las primarias de la nueva mayoría también. Nosotros hemos hecho muchas primarias a través del tiempo, así que esto no es como para reírse de la situación actual. Mira, yo diría lo siguiente. Claro, fue extremadamente llamativo el trato que se dieron los candidatos de Chile Vamos. Y como dice Gonzalo, puede tener que ver con que esta elección es más competitiva que antes. Pero hay que mantener, yo creo, cierta forma, y acá hubo ciertas formas que se violaron, yo diría, en forma completa. Pero quisiera resaltar en lo que es el debate de ideas, una pregunta que le hizo Felipe Casta a Sebastián Piñera, justamente, respecto de cuáles eran las reformas sociales que tenía pensado hacer. Y la respuesta del expresidente Piñera fue básicamente pleno empleo, crecimiento, es decir, bastante más de lo mismo. Y fue justamente la contrarrespuesta de Felipe Cast, que él, en el caso de él, argumenta, tiene propuestas de reforma en el ámbito social. Yo creo que el presidente Piñera, expresidente Piñera, apuesta básicamente por el chorreo, es decir, que haya pleno empleo, que producto de eso se incrementen los salarios y que por esa vía se mejoren las condiciones sociales del país, pero no tiene en su programa nada realmente significativo que vaya en la dirección de ayudar un proceso de mayor inclusión, de mayor igualdad entre ciudadanos. Yo diría que ese me pareció, el aspecto más relevante desde el punto de vista de los contenidos de lo que fue un debate que se caracterizó desgraciadamente por un trato muy rudo y áspero entre los candidatos. Ya. ¿Se sintió afectado Gonzalo Blumen? Me sentí interpelado, así que vamos a debatir. No. Efectivamente tiene razón Guillermo que Felipe Cast planteó esa pregunta. Pero sí, en el programa hay una serie de reformas que son tremendamente importantes. De hecho, la mencionó el expresidente Piñera en otros momentos del debate. Y ahí, por ejemplo, hay una coincidencia en hacer una reforma profunda al Sistema Nacional de Protección de la Infancia. Eso está en nuestra propuesta programática. Tú me contaste en la vez pasada que nos juntamos acá que tú habías revisado, y efectivamente eso está. Y eso es muy profundo e incluye desde el acceso universal a la educación desde los 2 años a una reforma al sistema de protección. Después hay otros aspectos como, por ejemplo, un plan nacional para la superación de la pobreza, que es un tema que nadie habla, pero es fundamental. Y lo tercero, que también se mencionó en el debate, es la creación de esta red clase media protegida, que lo que busca en el fondo es articular un conjunto de políticas públicas para proteger a la clase media en aquellos aspectos más traumáticos de la vida, como por ejemplo perder el empleo, enfermarse gravemente, o por ejemplo incluso buenas noticias como acceder a la educación superior, que hoy día a veces se transforma en una mala noticia producto de la falta de financiamiento y de apoyo para la familia. Entonces, hay reformas, hay importantes reformas. Lo que pasa es que hay que hacer un mea culpa. El tono del debate poco pausado, poco reflexivo, con poca amistad cívica, generó, digamos, un ambiente que hacía muy, muy difícil instalar propuestas programáticas. Oye, resulta curioso cuando hablan de la pobreza en los programas. Es como si hubieran llegado de otro planeta, porque la pobreza en la dictadura llegó al 40%. Y después los gobiernos de la concertación, el gobierno de Piñera y el gobierno de la nueva mayoría se ha mantenido en el 13%. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no baja más la pobreza? ¿O con esa pobreza estamos todos felices, Juan Andrés Lago? Porque, mira, yo creo que el problema estructural de arquitectura de este país es la concentración, que no es solamente que hayan hipermillonarios, que lo hay, sino que hay un problema de concentración de la economía, del poder político, del poder social, una visión muy reduccionista de lo que significa el crecimiento económico, y creo que eso es lo que nos ha llevado a un callejón sin salida, que hay que mirar con sentido de país, con sentido de Estado, una salida a esta situación. Sobre el tema del debate, mira, yo tengo la
creo que en un programa anterior acá en la radio algo lo comentamos. Yo planteaba lo siguiente. Lo que ocurrió para mí es bien de fondo en el famoso debate, ¿eh? Bien de fondo. Incluso me atrevería a decir... El debate de Chile Vamos. Sí, hay un antes y un después. Porque ocurre que esto no fue producto de un tipo de periodismo agudo, a veces confrontacional, que yo no comparto plenamente. Un periodismo que trató de como sacar a la cancha, al pizarrón, a los candidatos. No, esto fue simplemente una confrontación entre ellos. Y se mostraron como son. Y yo creo que efectivamente mucha gente pudo percibir lo que son los candidatos de derecha, sin que hubiera, mediante una intervención periodística. Porque las peleas no fueron con los periodistas, las descalificaciones no fueron con los periodistas, fueron entre ellos. Y este canibalismo que muestra la derecha cuando se ve a lo mejor con la expectativa de conquistar poder, que la hace nublarse frente a los problemas reales de la sociedad chilena. Reales, o sea, que al final termina siendo mucho más prioritario la descalificación, la riña, la pelea, una concepción de poder, para mi gusto, muy violenta. Simplemente los temas reales de la sociedad chilena pasaron no a segundo, pasaron a tercer, cuarto plano. Y a mí me parece que, no sé, yo supongo que va a haber mucha gente, creo yo, que va a reflexionar sobre esto. O sea, es bueno para este país que haya una presidencia de la República de un sector que tiene estos liderazgos. Es bueno para este país que exista una presidencia que va a priorizar no en la forma, sino que también en el contenido, una lógica de poder como la que se mostró. Yo creo que es una buena reflexión y me da la impresión que incluso con esto tal vez liquidaron la posibilidad de que gente que tenía una cierta expectativa vaya a votar en las primarias. Porque es difícil dar el paso cuando se está indeciso, creo yo, frente a candidaturas presidenciales con este nivel, con estas características. Yo creo que aquí lo que quedó claro, repito, Sergio, es la expresión de un sector, más allá de sus liderazgos, porque en verdad esto del club de la pelea o qué sé yo, todas estas cosas que han empezado a salir, muestran una situación, para mi gusto, muy preocupante, que puede ser digna de humor, digna de cosas de esa naturaleza, pero más allá de eso reflejan la pobreza política de un sector, y eso no es bueno para la democracia. Guillermo Larraín, Andrés Saldívar ha dicho que esta discusión, este debate del Chile Vamos, daba pena. ¿Comparte ese juicio, no? Efectivamente, creo yo que nadie puede sentir que fue una cosa constructiva para la democracia el tono y la pobreza del debate. Creo que eso, en ese sentido, el senador Saldívar tiene razón, da pena. Pero yo quisiera volver un poco a la discusión más de fondo que planteó el propio Felipe Kast en su discusión con Sebastián Piñera, que es las políticas respecto de sociales del proyecto de Piñera. Hoy día, ¿cuál es el problema gravísimo? Tú mencionabas, Sergio, el problema de la pobreza. Lo primero que hay que decir es que la pobreza tiene una dimensión que es relativa al nivel de desarrollo de los países. Si no, países como Suiza o países como Estados Unidos no deberán tener pobres o muy pocos pobres. Y la verdad es que uno va midiendo el umbral de qué es lo que es una persona pobre en función de cuán rico tú mismo eres como país, ¿ah? Entonces, a medida que el país progresa, a medida que este país progresa, los estándares con los cuales medimos pobreza también han ido cambiando, y por lo tanto no es lo mismo un pobre de hoy, del año 2017, que el del año 1990. Entonces yo creo que tenemos que seguir luchando contra la pobreza, a favor de la inclusión, y ahí yo creo que el gran tema es que cuando uno mira el mercado del trabajo, Sergio, el mercado del trabajo, lo que uno ve es que hay un 4, 5, 6% de personas que son de pobreza dura, ¿eh? Realmente pobreza que no han salido nunca, pero luego hay un 36% de los chilenos que entra y sale de la pobreza. O sea, lo que tenemos es básicamente un 40% de la población que vive en condiciones de vulnerabilidad muy grande, entrando y saliendo de condiciones de pobreza más o menos significativas. Entonces, yo creo que acá lo que hay que trabajar es acá hay que combatir la idea de la focalización.
La focalización es importante cuando uno tiene grupos, nichos pequeños de la población, donde efectivamente hay que darles un tratamiento específico, y eso en algunas áreas de la política social es bienvenido, pero cuando uno tiene un 40% de la población que tiene este nivel de vulnerabilidad, entonces la verdad es que la cuestión se nos complica bastante. Estoy hablando por otra vía. Entonces yo diría que ahí hay un problema cualitativo mayor en el diseño de las políticas públicas. Hay cierto nivel de universalismo que yo creo que es necesario. En este gobierno se está avanzando con la gratuidad al 50%, cosa que justamente el propio expresidente Piñera defendió justamente contra Felipe Kast, que está más bien por la vía de hacer una focalización del gasto a nivel de la gratuidad universitaria. Yo creo que lo relevante y el tipo de respuesta que tenemos que dar importante para la ciudadanía es cómo generamos condiciones de protección para un grupo de gente que no es un pequeño porcentaje de la población. Estamos hablando de aproximadamente el 40% de la población que vive en condiciones de vulnerabilidad realmente mayor. Si no tenemos una buena solución para eso, creo yo que hemos fallado en nuestros diseños de política. A ver, Gonzalo Blumen, hablando de esta situación, uno ya que tiene unos años de experiencia en observar el movimiento político de la sociedad chilena, yo siempre escuché que para mejorar la condición de los ciudadanos de este país había que hacer crecer la torta. Entonces, si crecía la torta, incluso esta chorreaba y se iban a disminuir los niveles de pobreza. ¿Esa es la fórmula? No, yo creo que ese diagnóstico está completamente superado, Sergio. A mí como que de repente me llama la atención. ¿Fue lo que dijo Piñera? No. A mí me llama la atención que, o sea, de hecho, tu comentario como que refleja un poco como la actitud que yo creo que no es constructiva para el debate público, porque ni el programa ni su mensaje apuntan en ese sentido. Nadie espera que el crecimiento por sí solo resuelva los problemas de pobreza y desigualdad en Chile. Eso fue lo que dijo Piñera. No. Yo te lo pregunté, fue la crítica que hizo Felipe Kast y la respuesta está bien, de Piñera. pero es una crítica que no es correcta, porque si tú lees el programa, tú mismo me dijiste la vez pasada que lo habías leído, hay políticas y reformas concretas para hacerse cargo con políticas sociales del tema de la pobreza y el tema de la desigualdad. De hecho, yo aquí quiero plantear a nuestro querido conductor Sergio una discrepancia con lo que él afirmó. Él dice que la pobreza está estancada en Chile en 13% hace mucho tiempo, y eso no es correcto. Lo que pasa es que cambió, como dijo Guillermo, y aquí voy a plantear ahora una coincidencia con Guillermo, cambió la forma de medir la pobreza en Chile porque pusimos instrumentos y varas más exigentes, más altas. Si tomamos las cifras de pobreza oficiales hoy día que publica el Ministerio de Desarrollo Social, en el año 2009, al comienzo, previo al inicio del gobierno del expresidente Piñera, la pobreza en Chile era cercana al 23%. Hoy día la pobreza es cercana al 14%, una caída tremendamente importante. El número grueso, la pobreza en Chile en el periodo de gobierno anterior, cayó de 4 millones de personas a 2 millones de personas. Lo que pasa es que en el intertanto hemos actualizado la forma de medir la pobreza porque las varas que teníamos para medirla eran muy poco exigentes. Estamos hablando que las varas de medición de pobreza, la canasta básica de alimentos, era del año 87. Y se acaba de actualizar para poner un estándar acorde a un país que ha progresado, un país que se ha desarrollado, pero que tiene muchas carencias todavía. ¿Y cuáles son los instrumentos sociales para hacerse cargo de verdad, en serio? Y por favor no caigamos en caricatura, tratemos de subir el nivel de la conversación. Son, uno, las políticas de infancia, porque la pobreza y la desigualdad se genera en la primera infancia. El acceso a la educación preescolar en los sectores más vulnerables es la mitad de la que tienen los sectores de mayor ingreso y es de mucho menor calidad. Entonces, hacerse cargo del Sistema Nacional de Protección de la Infancia y promover un acceso oportuno de calidad a la educación preescolar es fundamental. Lo segundo, Guillermo tiene toda la razón, y yo le concedo completamente el punto, es el tema del empleo. Ustedes saben que en Chile, en los hogares más pobres, el acceso a un trabajo es la mitad de lo que acceden los hogares de mayor ingreso, y además con mucho menores sueldos y con mucho mayor precariedad. Por lo tanto, ahí hay un debate pendiente, ¿cómo hacemos que esos hogares más vulnerables, que en particular están compuestos mayoritariamente de mujeres, puedan acceder a mejores trabajos? El empleo femenino de calidad es un gran desafío para la política pública en Chile y hay que tomarlo con mucho mayor seriedad. Y lo tercero, y aquí nuevamente voy a plantear un acuerdo con lo que dice Guillermo Larraín, tiene que ver con cómo revisamos el concepto de la focalización. Yo no creo que haya que terminar con la focalización, porque la focalización al final tiene que ver con prioridad, con justicia, con darle más a los que tienen menos. Si no focalizamos, obviamente le estamos dando a todos por igual y muchas veces eso es injusto porque los que tienen menos necesitan más. Y por eso la política social, y eso es lo que estamos planteando nosotros, tiene que tener una mirada respecto a la clase media, sobre todo a la clase media vulnerable. Hay gente que sale de la pobreza en los últimos años, pero que está en una situación de vulnerabilidad, se enferma, pierde el trabajo, pierde la vivienda por una catástrofe natural, o incluso su hijo accede a la educación superior y queda nuevamente en una situación
muy complicada y muy vulnerable, producto de que en el fondo no tienen las redes de apoyo. Y hoy día las políticas públicas y el Estado tienen que construir redes de apoyo para que esas situaciones de vulnerabilidad que son propias del ciclo de la vida, enfermarse, llegar a la cuarta edad, puedan ser abordadas de buena manera por las familias chilenas. Y esa es la red clase media protegida que estamos planteando, que se dijo en el debate. Eso es parte central de la política social y eso está puesto en nuestro programa de gobierno, y por eso lo que yo llamo es que hagamos esta discusión con altura, ateniéndonos realmente a lo que se está planteando y no caer en caricatura. Entiendo que es parte del debate político previo a las elecciones, pero hay que ir al fondo de la discusión y a los asuntos sustantivos, que es lo que le importa a la gente. Sí. Ahora, es interesante observar la situación porque todos los países, además, seguían por parámetros distintos de acuerdo a la evolución que tienen sus sistemas económicos y políticos. Por ejemplo, en los años 50, 60, si uno ve la película Largo Viaje, los chiquillos que andaban a pata pelada, esos eran los pobres. Hoy día los pobres también andan con zapatillas. O sea, son visiones que hay que tener en cuenta a la hora de la discusión. Pero al mismo tiempo, cuando se habla acá de la educación, uno ve que la educación inicial es el punto de partida más trascendente. Entonces, tenemos 1.400.000 niños que están entre los 0 y los 6 años. De ese 1.400.000 hay 700.000 que están en el sistema de educación formal y otros 700.000 que no están, o sea, están al margen, ya parten en la carrera con atraso. Y de los 700.000 que están, según el educador Juan Eduardo García Huidobro, que es un experto en estas materias educativas, nos reveló en una ocasión en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación que el 40% de los que reciben educación reciben una mala educación, porque la atención no es la adecuada, los lugares no son los indicados. Son más guarderías que jardines infantiles, esa es la verdad. Yo creo Entonces, que, Juan Andrés Lago, veamos con la pobreza cómo se enfrenta, porque parece que esta situación, como dicen los expertos, es multidimensional, tiene que ver con salud, con educación, con vivienda. Absolutamente multidimensional. A mí lo que me parece no justo, francamente, desde el punto de vista de una ética social real, o sea, poniéndose en la situación real, porque no necesariamente los números positivistas reflejan la realidad. No necesariamente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo primero que yo creo que tenemos que despejar es si estamos o no conformes o contentos con el estado real de la situación social que vive el país. En términos de desigualdad, en términos de pobreza, en términos de calidad de la educación, en términos de los problemas de salud, en términos de los temas de vivienda, en fin. Yo creo que el diagnóstico real es no. Ahora, ¿eso quiere decir que no se ha avanzado? Sí se ha avanzado. Se ha avanzado, pero el hecho de que se haya avanzado no significa que estemos en una situación satisfactoria. En ninguno de los planos que tienen que ver con los estándares básicos de lo que significa la vida de una familia, de una sociedad respecto de situaciones básicas. Estamos hablando de situaciones básicas. Frente a ese estado real, para mi gusto, es necesario mirar con mucha profundidad dos cuestiones. A mí me llama mucho la atención de que cuando se producen los tiempos de campaña, la derecha se olvida de su gran bandera y empieza al cosismo, porque su gran bandera de ataque, particularmente frente a los gobiernos últimos, particularmente el gobierno de nueva mayoría, es que aquí no ha habido crecimiento, es que aquí se ha limitado la inversión, ¿no? Es curioso cómo el desdoble electoralista, para mi gusto, de la derecha respecto al tema de desdoblarse de una bandera de lucha, que es crecimiento, respecto de políticas públicas cosistas. Y yo creo que eso tiene una explicación. Es que en el fondo lo que la derecha no tiene es un cambio a esta política económica que lo que ha permitido es generar una situación de estancamiento que tenemos que superar. Y el estancamiento se produce también en el crecimiento. O sea, yo creo que la derecha no tiene el patrimonio respecto de políticas de crecimiento en el país, que son una cuestión básica para efectivamente superar desigualdades como las que tú planteas, Sergio. Si el problema que Chile tiene es que es real, que tiene un problema de crecimiento, pero el problema del crecimiento no se resuelve dándole mayor espacio al capital financiero, que es el que espolea la economía, dándole mayor espacio a las grandes inversiones mineras que espolean la economía, dándole mayor espacio del laissez-faire a los negocios de la salud, de la previsión, en fin, eso es lo que está reventando. Gonzalo Blumel prepara la artillería para una pausa. Pero una sola cosa, cuando nosotros conversamos con el expresidente Lago Escuadra, nosotros nos llamó la atención, porque en este punto él dijo, mire, ¿sabe lo que hay que hacer? En una conversación privada, pero no secreta, lo que hay que hacer es efectivamente atrincar a este sector
para financiar políticas públicas que permitan enfrentar gasto social fuerte. Palabra de Juan Andrés Lagos, citando al expresidente Lagos. Bueno, Gonzalo Blumen está ahí anotando. Anote nomás porque vamos a hacer una pausa ahora. Aquí en el Primer Café, una nueva mañana en Cooperativa. WOM está contigo en tu lucha junto al Power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprender Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Asegura tus ingresos de por vida con Futuro. Contrata un plan de renta vitalicia y comienza la mejor parte de tu vida. Relajado. Si quieres saber más, asesórate con los expertos en rentas vitalicias en confuturo.cl. Y es tu oportunidad para tener una aventura con la nueva Amarok de Volkswagen, porque se renovó y ahora es más atractiva que nunca. Capacidad de subir en pendiente de 45 grados con una tonelada de carga. Conócela en Volkswagen. La pausa con don Marcos Concha en la sala de sonido del Primer Café. Ya tomó tecito, tomó desayuno, así que está totalmente animado para hacerse cargo de los próximos instantes. Está en todo lo que hacemos. Objetividad. Cooperativa. Conocemos a Chile. Juntaste a tus amigos, creaste tu compañía de videojuegos y nadie te pone fichas. Tranquilo, WOM está contigo con el Power de los emprendedores. Pórtate a los nuevos planes Emprende Extra Gigas con doble de gigas y WhatsApp ilimitado desde 15.990. Y por cada plan extra, lleva un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2017. Bases y condiciones en WOM.cl. Cuando piensas con Futuro, estás asegurando lo que más quieres. En Compañía de Seguros con Futuro, queremos acompañarte en las decisiones más importantes de tu vida, con consejos y soluciones que te den la tranquilidad de vivir con futuro. Somos una compañía de seguros que va contigo y estamos en cada etapa de tu vida, asesorándote con seguros de vida, rentas vitalicias y APB. Visítanos en confuturo.cl. Vive con Futuro. Somos CCHC. La nueva pickup Amarok sirve para trabajos forestales o relajos forestales, para proyectos mineros o proyectos familiares, para subir 1 tonelada de materiales de construcción o, si quieres, 1 tonelada de diversión. Todos quieren una aventura con la nueva Amarok. Caja de 8 velocidades, ángulo de trepada en 45 grados, frenos ABS Off-Road y mucho más. Descúbrela en Volkswagen.cl. Volkswagen. La Universidad Alberto Hurtado pertenece a una red de cooperación académica e intercambio estudiantil con 200 universidades jesuitas en los 5 continentes. Somos herederos de 486 años de tradición educacional jesuita. Bienvenido a pensar. Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. ¿Te levantaste? ¿Te bañaste? ¿Te lavaste los dientes? Pero tomaste tu cardioaspirina de hoy. Tomando una cardioaspirina diariamente, ayudas a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulta a tu médico. Cardioaspirina de Bayer. Si es Bayer, es bueno. ¿Sabes cómo suena una deuda? ¿Y una demora de pago? ¿Y un atraso del embarque? Que la cancioncita de todos los días no te quite el sueño. Ya son miles los empresarios que duermen tranquilos y ahora tú también puedes hacerlo con el crédito comercial en línea BCI. Es simple, ágil y flexible. Ingresa hoy a bci.cl/empresarios y vuelve a dormir tranquilo. Producto aplica solo para clientes cuenta correntistas vigentes de Banco Empresarios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Para mayor información, visite www.bci.cl/empresarios. Semifinales Copa Confederaciones. Al aire libre. Hoy, Alexis Ronaldo Vidal, el campeón de Europa y el campeón de América, miden fuerzas en Kazán y todo el país lo vive en directo. Portugal, Chile. Solo uno pasa a la gran final. Hoy, 12 del día por Cooperativa. La radio oficial de los fanáticos de La Roja.
BMW Diesel, menos consumo y más beneficios. Ven por tu BMW Diesel. Disfruta un mayor rendimiento y autonomía en tu BMW, una mayor eficiencia y ahorro al momento de cargar combustible, con más kilómetros por litro y más torque. Ven hoy por tu BMW Diesel, solo durante junio con el impuesto verde incluido. BMW, el placer de conducir. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2017. Incluye el pago del impuesto a las emisiones contaminantes en autos diésel. Consulta por beneficios de garantía y mantenciones en showrooms BMW. Brunch familiar en Sheraton Santiago. Desde este domingo, todos los domingos, de 13 a 16 horas, ven a conocer el brunch familiar del restaurante El Cid, con espumante y bebidas gaseosas ilimitadas, juegos y menú especial para los más pequeños. Brunch familiar en Sheraton Santiago. Momentos sabrosos y entretenidos para disfrutar. Descuentos para socios Star Club. Más información al 222-33-5000 o en sheraton.com/es. Queremos ayudarte a cuidar tu auto y que manejes protegido. Por eso, contratando el seguro de auto Santander, ahora tienes nuevas y mejores asistencias, como la reparación de raspones de pintura y piquetes de parabrisas, recarga de batería a domicilio, chofer de reemplazo. Llevamos tu auto a revisión técnica y hasta puedes elegir el auto que quieres cuando el tuyo está en el taller. Para clientes y no clientes Santander. Cotiza, compara y contrata tu seguro de auto en santander.cl. Santander Seguros. Ram 1500 Quad Cab llega a sorprenderte con su gran potencia, rendimiento y seguridad. Motor 3.6, caja automática de 8 velocidades, desde 18.990.000 pesos masiva. Incluye bono de 3 millones masiva. Encuéntrala en nuestra red de concesionarios o en ram.cl. 6 grados. 6 grados en Santiago. Cámara Chilena de la Construcción. Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y quiero invitarlos a liderar la seguridad laboral en sus empresas. Necesitamos el compromiso de cada ejecutivo y empresario de la construcción para resguardar la vida de nuestros trabajadores. Por esto, les desafío a trabajar día a día por 0 accidentes fatales dentro de nuestras obras. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 24 minutos para las 10. 24 minutos para las 10. Un momento del día que ya es tradición. El primer café en Cooperativa está de vuelta. Una de las cosas que menos me gusta es el movimiento giratorio de la Tierra, ¿ya? Porque esto de las horas, las 24 horas, los 60 minutos, 60 segundos, es un desastre, no te deja decir lo que quieres decir. Pero yo voy a decir algo. Esta es tu oportunidad para tener una aventura con la nueva Amarok de Volkswagen, porque se renovó ahora con mucho más atractiva, con motor 2.0 turbo diésel, tracción for motor motion y mucho más. Conócela, Volkswagen.cl. Si estás en edad de pensionarte, con Futuro tienes un plan de renta vitalicia adecuado para ti. Conoce sus 3 modalidades ingresando a www.confuturo.cl. Respaldados por la Cámara Chilena de la Construcción. WOM está contigo en tu lucha junto al Power de los Emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Señores, Guillermo Larraín, Gonzalo Blumen, Juan Andrés Lagos, tenemos a Cassandra Wiedemann allá en el lugar del debate. A ver qué quedó ahí sobre la mesa. Cassandra, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal, Sergio? Hartas reacciones después de lo que fue este debate radial del Frente Amplio entre Beatriz Sánchez y Alberto Mayol. Uno de los puntos que acaparó mayor atención, dejaron un poco atrás tanta coincidencia y derechamente hubo emplazamientos como, por ejemplo, de Alberto Mayol a Beatriz Sánchez en el sentido de que ella no tendría un programa de gobierno y que más que nada ha ido asumiendo las propuestas que él ha presentado previamente. Le dijo directamente, dijiste que eras la única contra las AFP, pero bueno, has ido asumiendo mi programa de gobierno. Hubo respuesta de parte del comando de Beatriz Sánchez, también de la propia candidata, en el sentido de que dicen no puede Alberto Mayol atribuirse la originalidad de estas y varias otras propuestas del Frente Amplio porque son demandas sociales, sobre todo lo que respecta al tema de las AFP. En ese sentido, Alberto Mayol dijo, bueno, ella lo reconoció en el debate, así que me doy por satisfecho con esa situación. Ha habido harta tensión entre ambos
otros candidatos que no han tenido mucha oportunidad previamente de poder enfrentarse en un cara a cara, también por estas acusaciones de que de parte del equipo de Beatriz Sánchez han intentado bajar la candidatura del sociólogo, aunque de todas maneras aquí al ser consultado en el debate radial sostuvo que no eran al menos iniciativas personales de parte de Beatriz Sánchez, no quiso individualizar tampoco, pero de todas maneras es algo que la candidata, la periodista, también ha desmentido. Otro punto que llamó la atención fue el momento que Alberto Mayol iba a ser consultado por la periodista Pilar Molina respecto de temas económicos, en específico de lo que él propone, la expropiación del 20% de distintas empresas que considera estratégica, y él le dice, bueno, si tú fueras una trabajadora normal no estarías aquí porque lo que ocurrió con Osandón fue un error. Habló Pilar Molina a la salida hace pocos minutos, dijo que le parecía que no era el lugar para hacer este tipo de emplazamiento y que es él el que estaba en el rol de ser entrevistado, no ella, por lo tanto le pareció absolutamente fuera de lugar, algo que no han querido comentar mayormente desde la candidatura de Beatriz Sánchez. Solo por recordar algunos de los puntos en cuanto a propuestas en sí que se abordaron, es el 20% de expropiación que decía Alberto Mayol, también dijo expropiación total de Soquimich, puesto que considera que es una empresa fraudulenta desde su origen. Volvió a hacer el hincapié en que este pasando con Bolivia en cuanto a territorio no es un regalo ni tampoco un derecho de la nación vecina, sino que más bien obedecía a poder escuchar los requerimientos y que Chile también tiene requerimientos territoriales y que por ahí ambas partes podían ganar. Beatriz Sánchez nuevamente también insistiendo en su postura de ser la candidata feminista, la decisión del aborto libre, eso sí, que en cuanto a los términos de en cuántas semanas se podría abortar bajo lo que son los estándares de la Organización Mundial de la Salud, que tiene todo esto bien determinado, no puede ser en cualquier mes, sino que dentro de unas ciertas semanas que no implican mayor riesgo sanitario. Fue parte de lo que fue este debate radial que finalizó hace pocos minutos. Los comandos se retiran porque también ya tienen que preparar las últimas actividades de ambas candidaturas que preparan el cierre de las campañas. Beatriz Sánchez lo va a hacer en Valparaíso y Alberto Mayol mañana en una galería del centro de Santiago. Sergio. Gracias, Cassandra Bidema. Buenos días. Buenos días. Bueno, aquí estamos con Guillermo Larraín, Gonzalo Blumen, Juan Andrés Lago. A ver, 30 segundos para Gonzalo Blumen para que conteste lo que estaba pendiente y después entramos al debate de hoy día, porque si no vamos a estar hasta las 12 y nos va a pillar el fútbol acá y todo eso. No, lo que pasa es que, a ver, yo creo que hoy día la pregunta de fondo que tienen que hacerse los ciudadanos al momento de ir a votar es tomar una definición respecto a la situación que está viviendo Chile. Si en el fondo a la gente le parece bien o no le parece bien la situación en que estamos, que es una situación de estancamiento y que desde nuestra perspectiva, y lo digo con respeto a mis contertulios en este café, es en gran medida provocada por las políticas públicas del gobierno de la nueva mayoría. Por lo tanto, ¿qué estamos planteando nosotros? ¿Cuál es la propuesta en simple para que la gente la entienda? Nosotros lo que estamos planteando, uno, que este estancamiento se puede superar y que Chile necesita dos cosas fundamentalmente. Tiene que, por una parte, volver a progresar, que es una de las demandas principales de la clase media en Chile, que es que haya más creación de oportunidades, más empleo, mejores sueldos, esta perspectiva de movilidad, de progreso, de un país que va hacia el futuro, que para la gente es tremendamente importante. Hoy día el tema del empleo, el tema del progreso, el tema del crecimiento ha vuelto a ser un tema importante, y ahí la gente tiene que hacer una evaluación respecto a qué coalición le permite tener mejores perspectivas de progreso para su familia y para Chile. Y en segundo lugar, dicho lo anterior, yo creo que también hay una demanda, y es parte de lo que conversamos en el bloque anterior, respecto a cómo resolver de mejor manera aspectos de la vida que no están bien resueltos, como por ejemplo enfermarse, como por ejemplo llegar a la cuarta edad, o sea, tener la longevidad como una amenaza, y no como un factor de retiro jubiloso, como dice la palabra de la jubilación, o como por ejemplo enfrentar una catástrofe natural, o como financiar ciertas necesidades que tienen las familias, como por ejemplo el acceso a la educación superior de los hijos. Ese es un tema que nuestra política social, que las políticas públicas tienen que enfrentar, tienen que abordar, y tienen que ver cómo resuelven esos dilemas de la vida moderna que a las familias chilenas les generan inquietud y que hoy día no están resueltas de buena manera. Y ese también es un aspecto que la ciudadanía tiene que evaluar de los programas, de qué programa le entrega una mejor solución a esos problemas concretos de la vida real.
Ya, yo quiero poner en aprieto aquí a Guillermo Larraín como economista, porque resulta que, bueno, entre otras cosas, Rodrigo Vergara le preguntó a Beatriz Sánchez sobre el aborto, dijo que era partidaria del aborto libre, lo que se explicó recién, habló de terminar con el boleteo en el servicio público, pero habló también de la revisión de los contratos a las empresas eléctricas, que es uno de los temas más sensibles del último tiempo. Y Mayol también se refirió a otro tema tremendamente sensible y que todos parece que le van por el lado, pero nadie va al fondo del asunto. El Código Nuevo de Aguas. El Estado debe volver a tener la propiedad del agua en nuestro país. O sea, esos dos puntos, empresas eléctricas y el agua en Chile, ¿cómo se aborda? Porque tenemos crisis de agua y tenemos crisis eléctricas también. A mí me pareció interesante el debate en un sentido que va en la dirección tuya, pero me voy a demorar un segundo en decirlo. Alberto Mayol es sociólogo y él tiene como una cierta conocimiento del tema y entonces cree que hay ciertos procesos sociológicos que necesitan tiempo para que maduren. Eso quedó claro en su debate respecto del tema del pre y el postnatal. Entonces dijo, no podemos a través de una ley impulsar un cambio cultural. Pero él no es economista. Entonces llega y dice que de la noche a la mañana puede estatizar los fondos de pensiones, nacionalizar el 20% de las empresas públicas, de las empresas estratégicas, incluyendo la totalidad de SQM, que tiene 2/3 de los accionistas que son o fondos de pensiones chilenos o son inversionistas extranjeros, y pensar que eso no tiene ningún efecto. O sea, yo creo que acá uno tiene que tener un mínimo de seriedad para poder para discutir y hacer propuestas responsables al país. Entonces yo creo que efectivamente lo que ha demostrado las últimas experiencias respecto a las empresas sanitarias reflejan que hay un vacío en materia de regulación, reflejan que es necesario tomar muchas precauciones porque estamos siendo víctimas con demasiada frecuencia de cortes. Entonces me parece que es bastante evidente que hay que hacer algo ahí. De ahí a decir que la solución es estatizarle el 20% y a invertir una cantidad ingente de recursos para compensar a los actuales accionistas de esas empresas, porque se dice que se les va a pagar, salvo Sokimich, me parece que no tiene ningún sentido. Siento sí bastante simpatía, yo diría, por más bien la discusión cultural que plantea Beatriz Sánchez. Yo creo que eso es un debate que efectivamente tenemos que tener cuando ella con mucha fuerza habla sobre el rol relativo del hombre y la mujer en la casa, en el cuidado de los hijos. Me parece que es un tema de la mayor relevancia y que debiéramos efectivamente ayudar a que ese debate se plasme. Yo soy bastante más sensible a lo que ella planteó de que hay ciertas leyes que pueden colaborar a una modificación cultural, pero me parece que en la parte económica ellos equivocan, pero medio a medio la velocidad y la gradualidad con la cual hay que hacer cambios, que uno puede estar en desacuerdo, no, pero creo que todos estaremos de acuerdo en que la velocidad a la cual, sobre todo Mayol, quiere avanzar no tiene ningún sentido. Ahora cuando se habla, Juan Andrés Lago, de plebiscitar, por ejemplo, el puente Chacao, plebiscitar esto o aquello, uno piensa al final, bueno, ¿y para qué vamos a tener parlamento? Porque el parlamento sin duda es parte de la institucionalidad, el poder legislativo, senadores, diputados, incluso aumentan los parlamentarios en la próxima elección. Entonces, ¿hasta qué punto la candidatura de Guillé se matricula también con esa tesis? Es que la gran diferencia, mira, yo creo que es interesante lo que está ocurriendo. Por un lado, para mi gusto, lo que está ocurriendo en la derecha es una suerte como de que se reconcentran las lógicas que tradicionalmente ha tenido la derecha desde el punto de vista de programa de gobierno. Y más que plantearse novedades, lo que se plantea es una suerte como de reconversión de lo que se ha hecho durante este último tiempo, particularmente en el gobierno de Piñera. Pero por este otro lado, yo algo escuché, la carencia de vocación de mayorías nacionales de las candidaturas del Frente Amplio. Yo no sé si se está considerando o no lo importante que es para la democracia, para las transformaciones sociales, la construcción de mayorías nacionales. No sé. La historia de Chile demuestra, pero dramáticamente, de que una de las cosas que tenemos que resolver bien y definitivamente para consolidar la democracia y las transformaciones es este eje fundamental. Entonces, de repente, como que es más importante, y siento un poquito de egocentrismo en el sector del Frente Amplio, es más importante decir, yo creo que, y entonces uno dice, a ver, yo creo que síganme los buenos, supongo. Pero es que a veces la construcción de la política
en la transformación social, incluso en la transformación revolucionaria, en la más radical, requiere de mayorías nacionales. Y por tanto, yo diría que en lo que escuché del foro de hoy, mi impresión es que hay una ausencia bien notable de construcción de mayorías nacionales por ambas candidaturas. Ambas se equivocan, dicen, es como que quieren partir de cero, es como si no se hubiera hecho nada. Incluso más, Beatriz dice en algún momento, la nueva mayoría ofreció transformaciones pero no hizo. No, se ha hecho bastante. Eso es absurdo. O sea, ha hecho bastante, con una oposición y con una resistencia, incluso con debate al interior de la propia coalición, pero ha hecho significativamente en distintos planos. Entonces, esto de querer ver una especie como de borrón y cuenta nueva, de partir de cero, me resulta súper complejo, porque la descalificación del gradualismo o que no se ha hecho nada no tiene que ver mucho con la realidad. Tampoco es bueno decir lo hemos hecho todo bien. Tampoco. Yo no concuerdo con eso. Yo creo que la candidatura de Alejandro Guillé lo que está proponiendo es una construcción de mayorías nacionales sobre la base de profundizar lo que hay y plantearse temas nuevos. Yo creo que, por ejemplo, uno de los grandes temas nuevos, yo insisto en este punto, así como en algún momento fue un tema cotidiano para este país, la nacionalización del cobre, que votó incluso la derecha a favor. Y era un tema cotidiano del país, no era un tema de macroeconomistas. ¿Por qué? Porque se entendía socialmente de que la nacionalización del cobre significaba mejorar las condiciones económicas y sociales del país en su conjunto. Ahora, por ejemplo, no creo que sea esa la dimensión. Pero ¿por qué no apuntamos en la dirección? Por ejemplo, lo dice el programa de ayer, a una agencia nacional del litio en sociedad con los países vecinos para poder generar una dinámica que nos permita incidir en el mercado mundial, en la producción nacional, con una inversión que el país todavía no tiene, y que yo creo que el gran error sería que se la entregara de nuevo, de manera como se ha entregado en algunos aspectos, a un capital extranjero que es simplemente voraz y deja poco o nada en Chile. Vamos a ver qué nos dice Gonzalo Blumen, porque pareciera que hay un aire así refundacional, por lo que dice Juan Andrés Lago, el Frente Amplio, que tendría cierta conexión con lo que dice Piñera, que se ha hecho todo mal, se ha hecho pésimo, aquí hay un retroceso, el país está hundido. ¿Hay o no ese afán refundacional? Lo que pasa es que yo creo que lo del Frente Amplio refleja patente lo que es la crisis de la izquierda en Chile y en el mundo. La izquierda está con una crisis grande respecto un poco a lo que dice Juan Andrés. Si en el fondo seguir el camino como del gradualismo democrático, de ir haciendo reformas sistemáticas para avanzar en justicia, para avanzar en mayor igualdad, o bien tomar un camino de mayor radicalización. Es un poquito lo que pasa en España, es lo que está pasando en el Reino Unido, lo que ha pasado también en Estados Unidos en las últimas elecciones presidenciales. Y yo creo que en el fondo tiene que ver con un diagnóstico, un error de diagnóstico muy profundo que tiene la nueva mayoría. Creo que lo ha ido superando, pero todavía lo tiene en gran medida, y que lo tiene sin duda el Frente Amplio, que tiene que ver con la mirada que hacemos de nuestra historia más reciente. Nosotros creemos que Chile es un gran país, que ha progresado enormemente en las últimas 3 décadas, como lo piensa la mayor parte de los chilenos, pero que tiene enormes carencias. Y que tenga carencias y temas profundos que superar no significa que miremos nuestro pasado reciente como con vergüenza, pensando que esto en el fondo responde a un país que está al borde del fracaso y del colapso, de la fractura social, como decía la presidenta Bachelet en su anterior campaña. Nosotros creemos que es un error de diagnóstico. La nueva mayoría está con esa duda al respecto, y por eso ha planteado transformaciones en forma bien improvisada, en forma bastante torpe y con reformas que no responden realmente a los cambios que hay que hacer. Y el Frente Amplio lo que propone es radicalizar ese proceso. Es decir, la nueva mayoría es amarilla. Nosotros somos los que realmente tenemos las banderas del cambio profundo para transformar este país que en el fondo no va para más. Y en el fondo, en simple, la nueva mayoría es mantener la retroexcavadora quizá a más baja velocidad, y el Frente Amplio es acelerarla. Nosotros estamos proponiendo, obviamente, retomar la senda del reformismo responsable que en Chile estuvo los 30 últimos años, con cambios profundos en las áreas que haya que hacer cambios, pero también con mantener las cosas que funcionan. Y cuando uno ve el debate del Frente Amplio, ¿qué es lo que ve? Ve puras buenas intenciones, ve objetivos que son nobles, digamos, de avanzar en mayor igualdad, en mayor justicia, pero también ve mucho voluntarismo. Si uno suma, por ejemplo, un poco lo que dice Guillermo, si uno suma las propuestas, si uno trata de ver la responsabilidad fiscal de lo que están proponiendo, no cuadra por ninguna parte. Si, lo único que le falta al Frente Amplio es establecer por ley que todos seamos felices, digamos. Porque lo que hay que hacer en democracia es plantear responsablemente, como decía Popper, el filósofo inglés, atacando los males que están presentes, que son concretos, más que estableciendo bienes utópicos de futuro.
Y eso es un poco lo que está en discusión. El Frente Amplio es profundamente utópico, utopiza más, digamos, el programa de gobierno que tiene la nueva mayoría. La nueva mayoría está con una duda que sí, que no respecto a cómo sigue en función de lo que ha hecho los últimos 3 años, que yo creo que no están conformes, no están contentos, y nosotros lo que estamos proponiendo es un cambio de sentido, un cambio de rumbo, para recuperar una tradición de reformismo responsable y que Chile vuelva a progresar. Guillermo Larraín, se habla de la necesidad de hacer cambios, transformaciones, mejorar la situación del país, rebajar la pobreza. Entonces, para hacer todo eso se requiere tener en un gobierno mayoría parlamentaria. Pero uno ve, por ejemplo, que la nueva mayoría, que ya está fragmentada, tiene 2 candidaturas presidenciales, hoy día no se sabe si van a tener lista única parlamentaria, y la opinión pública, con la gente que yo converso, no tienen claro cuál es la diferencia que hay entre la democracia cristiana y el resto de los partidos de la nueva mayoría. Entonces, el hecho de no tener lista parlamentaria única, según dicen los que saben, los expertos en la materia, va a significar que van a perder peso parlamentario en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que es buena tu pregunta, Sergio, porque lo que uno ve, la experiencia chilena entre toda la Constitución del 25, en que teníamos gobiernos básicamente de minoría, es decir, presidentes que eran electos y que no tenían mayoría en el Parlamento para gobernar. Uno de los problemas que se está dando ahora a raíz del cambio del régimen binominal es que esa sombra puede volver a repetirse. Yo quiero tomar el llamado que hacía Juan Andrés acá. Las coaliciones que aspiran a gobernar tienen que ser coaliciones que traten de generar mayorías amplias para poder tener en el Parlamento el correlato necesario para poder pasar las leyes que hacen cumplir su programa. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, que el Frente Amplio en eso es absolutamente egocéntrico, le interesa más quizás lucirse con declaraciones para que aparezcan en alguna parte, pero no tiene todavía una vocación de construir mayorías, porque si no estarían hablando de otros temas y no exactamente de los que están hoy día diciéndolo. Ahora, en ese contexto, yo creo que es importante explorar la posibilidad, dentro de la nueva mayoría, de avanzar en una lista única, me parece, en parlamentaria. Me parece que eso es importante. Es difícil, lo conversamos antes de entrar, es difícil, pero yo creo que es un esfuerzo que vale la pena tratar. ¿En qué están tomando? Tratar de hacer. Las negociaciones no estoy al tanto, para serte franco, así que no te sabría decir, pero como principio, desde afuera, yo creo que hay que tratar de consensuar, digamos, de hacer viable la posibilidad de tener 2 candidaturas presidenciales que se dieron por razones bastante endógenas de los partidos. En el caso nuestro, el proceso de determinación del candidato fue un proceso que tomó mucho tiempo y que por lo tanto no fue compatible con el proceso que hubiéramos eventualmente querido en primera instancia, que era haber ido a primaria. No se pudo hacer por razones internas. Hay que respetar la institucionalidad de los partidos y por lo tanto respetar. Eso implica hoy día tener 2 candidatos, cada uno por su cuenta, pero ojalá converger a una lista única, en condiciones que sean evidentemente dignas para todos los participantes, porque mal que mal estamos aspirando a gobernar. Ahora, ¿qué es lo que me preguntabas tú? ¿Qué diferencia a la democracia cristiana del resto de los partidos de la nueva mayoría? Pues yo creo que hay varias diferencias de énfasis, de diseño de algunas políticas y también yo diría de gradualidad a la cual uno quiere avanzar. Si uno toma solo el ejemplo probablemente del crecimiento, yo creo que el crecimiento económico tiene un componente importante de muchas reformas y en esas, cuando uno compara los programas, hay diferencias que son más o menos importantes, pero yo diría una cosa que sí me gustaría resaltar es qué señales uno le da al país y qué señales uno le da a las personas que van a invertir, es decir, que van a depositar su capital para desarrollar una empresa, para desarrollar un proyecto, y ahí yo creo que claramente el mensaje que nosotros estamos dando es de mayor tranquilidad, es de mayor conciencia de los riesgos inherentes involucrados en la actividad económica que el resto de los estudiante de periodismo en la Universidad Central ayer me decía, lo que pasa es que en la nueva mayoría están amurrados porque no hubo primaria. Y por otra parte la democracia cristiana que era una mascada grande en esta pasada. Bueno, cada uno defiende sus intereses acá. Evidentemente el hecho de no haber estado en primaria nos ha dado una desventaja competitiva importante, porque hoy día tenemos, como lo dijo hoy día el Frente Amplio, la Beatriz Sánchez en el debate de ellos, dijo, tenemos que agradecer que estamos en la franja, que nos está viendo todo el país, le estamos hablando a todo Chile. Nosotros efectivamente, por las descoordinaciones que hubo, nos farreamos esa oportunidad. Entonces yo diría que hay un problema de que cada uno está tratando de defender sus intereses, pero más allá de eso, hoy día lo que corresponde es respetar los procesos internos. Acá hay 2 candidatos presidenciales, es útil para el país que haya ese debate democrático entre 2 visiones que son
parecidas, pero no son iguales respecto al futuro del país, y que ojalá, pensando en tu pregunta original, que es muy buena, cómo generar condiciones para tener una mayoría parlamentaria que le den a ese futuro gobierno una gobernabilidad. Gonzalo Blumel, candidato a diputado, ¿por dónde? ¿Yo? ¿Ah? Por mi casa, con suerte. ¿Cómo no te han No, poco probable. No, ¿Tienes condiciones para estar allá? Hay muchachos jóvenes. Admiro mucho a quienes encabezan candidaturas parlamentarias. Encuentro que hoy día es muy difícil y requiere mucho coraje y compromiso. ¿Pero nadie te ha propuesto? No mucho, la verdad. No, quizá me veo muy comprometido en lo que estoy haciendo. Oye, pero yo quería hacer un comentario a propósito de tu pregunta, Sergio. Cuando termine este proceso primario el domingo en la noche, vamos a tener, por un lado... se resetea todo. Se resetea todo, parte de nuevo, y vamos a tener una coalición, como Chile Vamos, que va a tener candidato único, programa único y una lista parlamentaria única. Vamos a ver qué pasa. ¿Y Antonio Caz? No, pero muy marginal, lista por fuera. Y en el caso de la nueva mayoría, van a tener 2 candidatos, 2 programas, 2 listas parlamentarias y 0 trascendencia en el debate público porque han estado fuera del proceso de las primarias. Entonces, perdón, y con esto termino. La gente el domingo en la noche tiene que hacer un balance respecto a cuál es la alternativa democrática que le reporta mayores posibilidades de progresar y alcanzar y perseguir de civismo sus ustedes van objetivos a ver son otros en la sociedad. Es que y el debate de ideas va a ser más profundo. No, pero ¿cómo si el candidato Juan Andrés le pidió pololeo a tu candidata y tu candidato le mandó a la punta del cerro? Ordenémonos, que estamos peor que el debate. ¿Qué cosas unen en el espacio común de centro-izquierda, coalición, en fin, tanto Democracia Cristiana como los partidos que respaldamos la candidatura de Alejandro Guillermo? Una cuestión que es básica, yo lo relaciono con la construcción de mayorías nacionales. Gobernabilidad. Eso es un tema de fondo, no es una palabra, no es solo un concepto, es un tema de fondo. Gobernabilidad. ¿Para qué? Porque uno puede decir gobernabilidad ¿para qué? Para agarrarse a charchazo, a cachetar, a descalificarse, como ocurrió cuando tuvieron ahí ese espacio entre los 3 candidatos de derecha. No, es para poder seguir consolidando lo que hay y profundizando de mejor manera. Y yo te diría que esos temas, para mi gusto, conectados con los grandes problemas sociales de este país y los grandes temas de vocación democrática que la ciudadanía tiene en Chile, a mí me parece que en esa perspectiva lo que es nueva mayoría, lo que es centro izquierda, lo que es esta coalición, eventualmente más otros sectores, yo creo que son el futuro político inmediato de Chile. Señores, Juan Andrés Lagos, Gonzalo Blumel, Guillermo Larraín, llegó la hora 10 aquí en la región de Magallanes, ya son las 11 horas y en la isla de Pascua son las 8 de la mañana. Primer café, nueva mañana en cooperativa. Que tengan una buena jornada y pónganse la camiseta colorada para que puedan animar a Chile. Absolutamente. Hoy día ganamos. En el cometido que tiene mostrando puros goles de Cristiano Ronaldo en la televisión. Hay que elevar el ánimo. Muestren los de Alexis. Estamos con Alexis. Hasta la vista. Chao. Muchas gracias. Chao.